Entonces, habíamos quedado en un buscar en Mongo, ¿cierto? Yo veo qué base de datos estábamos usando, misión TIC2 y una colección que se llama users. A ver si todavía lo tengo, sí, TIC2 user y tenemos varias insertadas. Listo, muchachos. Entonces nos habíamos quedado hasta el buscar. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el update, actualizar, el delete y vamos a ver cómo se hacen los aggregation desde aquí desde código. Listo, para ya finalizar con todo lo que es Mongo. Los aggregation que ya los vimos, que vimos cómo trabajaban en Mongo Compass y vamos a hacerlos aquí por código. Listo, muchachos. Entonces, básicamente para un servicio update, vamos a utilizar el método put o el verbo put. Recuerden que los verbos tienen una funcionalidad como predilecta para cada uno y el put se utiliza para actualizar. ¿Sí? Bueno, se utiliza para actualizar. Y el método de Mongoose que vamos a utilizar, vamos a eliminar esto, Recuerden que el put, vamos a ponerle por acá un actualizar. Recuerden que el put es muy similar al post. A ambos yo les puedo enviar un JSON y él me lo recuperará a través del body, ¿cierto? Miremos qué campos tenemos por aquí que los vamos a usar. Tenemos un documento, listo. Este va a ser nuestro identificador y luego estos campos vamos a poder modificar. ¿Cómo funciona el put, muchachos, o el método actualizar en Mongoose? Listo. Muy similar a cómo funcionan los otros demás. Vamos a llamar a Mongoose, que para nosotros es mgs.model. Abro y le digo qué colección voy a trabajar de los modelos que tengo listo. Mi colección se llama users. Y el método que vamos a usar va a ser el update one, igualito como lo manejamos en Mongo Shell o en línea de comandos. ¿Ya? Como lo manejamos en línea de comandos. Ahora, a diferencia de los otros métodos que nos pedían dos valores, siempre era como un JSON y un callback. Este nos va a pedir tres. El primer valor va a ser un JSON que contenga el query o los criterios de búsqueda por los que él va a traer los registros que va a modificar. El segundo valor va a ser los valores a modificar, un JSON con los valores a modificar. Y el tercer valor va a ser el callback. Listo. Ya sabemos que es un callback. Ahora, entonces el primer valor que vamos a enviar va a ser un JSON por el método o con los campos por los que vamos a filtrar. En este caso van a ser el documento. ¿Se llama así? No, document. Se llama document. Varió. Document. Y el document nosotros lo vamos a recuperar del JSON que lo manda el usuario. Nosotros ya sabemos cómo recuperar de un JSON. Decimos request.body. El campo que queremos recuperar, que en este caso va a ser document. ¿Cierto? Aquí ya tenemos nuestro criterio de búsqueda, que va a ser el documento que me envía el usuario. Ahora, vamos a enviar los campos que quiero modificar. ¿Como cuáles? A ver qué tenemos por aquí. Incluso vamos a copiarnos este cargador. Y también muestro que se va a apagar. Listo. Muchachos,
Copiémonos este JSON, last name, document y edad, ahora son los campos que yo voy a poder modificar, menos el documentación, porque va a ser nuestra llave principal. Y también los vamos a recuperar de el JSON que el usuario nos envía. Entonces el usuario nos va a mandar el documento que existe y los nuevos campos por los que yo voy a querer modificar. Y aparte de eso, esta función me va a pedir un callback, que va a ser la función que se invoque cuando se ejecute este llamado. Esto va a volver un error y un resultado. Listo. Y aquí vamos a pasarle la función que queremos que se ejecute. Por el momento, vamos a decirle que nos responda con la modificación o con el resultado que él tuvo. Aquí no nos va a devolver, muchachos, no nos va a devolver el usuario modificado. Aquí nos va a devolver algo similar a lo que nos devolvía en consola, que era como un registros modificados, registros encontrados y una serie como de contadores. Y ahorita vamos a usar esos contadores para mandarle un mensaje entendible al usuario. Listo. Pero por ahora devolvámosle esos contadores que me vienen en el resumen. Listo. Muchachos, ahí tenemos nuestro método de actualizar. Lo mismo, nos pide una colección, el método que vamos a usar, que va a ser un day one para actualizar solo uno. Nos pide un criterio de búsqueda, que es este JSON de aquí. Un criterio de búsqueda, el JSON que le voy a mandar para actualizarlo y un callback, que va a ser lo que se me va a ejecutar cuando se me ejecute se ejecute la actualización. Vamos a guardar, muchachos, vamos a poner a correr este servicio con Nomon, que ya lo vimos en la clase pasada. Ahí ya está corriendo y vamos a consumirlo. Listo. Recuerden que este es un método put, muchachos. Entonces, cuando venimos aquí al rico es eso. Listo. Este va a ser un put. La URL va a ser usuarios localhost 3000 localhost 3000 usuarios. En vez de consultar, va a ser la que le pusimos por aquí, que es actualizar. Actualizar. Y él nos va a recibir un JSON aquí en el body. Este JSON va a tener un document JSON, un document que va a ser uno de los documentos que yo tenga aquí guardados. Vamos a modificar este primero. Vamos a modificar a Alejo Gómez. Que va a ser el 1, 2, 3, 4. El document va a ser igual a 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué campos vamos a modificar? Vamos a modificarle el name. Vamos a modificarle el name, que va a ser, no sé, Julián. Vamos a modificarle el last name, que va a ser Pérez. Y vamos a modificarle la edad, que va a ser 30 años. Esa edad numérica. Sí, esa edad numérica. Listo, muchachos. Y este sería nuestra petición. Vamos a lanzar la petición. Y miren que él me responde con unos contadores. Él no me responde como con el mismo JSON modificado, como si lo hacían los pasos anteriores, los métodos anteriores, sino que él me
me responden con lo que nos respondía en el Mongo Shell. Cuántos hicieron match, cuántos fueron modificados, si se logró ejecutar exitosamente el comando y otros dos que si fueron insertados o si fueron actualizados o insertados algunos. Entonces vamos a utilizar este para volver un mensajito un poquito más amigable al usuario, ¿cierto? Aquí le vamos a decir, nosotros ya sabemos que nos responde este result, que es este objeto, y vamos a decirle, venga, si el conteo de modificados es mayor a 0, respóndame un mensajito más bonito, o sea, que se pudo modificar. Vamos a decirle eso. Vamos a copiarnos esto. Vamos a decir. Venga. Sí. Result. Punto. Modifique. Conteo de modificados. Sea mayor a 0. Respóndame. Un JSON que diga resultado y que sea modificado exitosamente. Sí. En caso contrario, Profe, aquí, señor. ese result es como un JSON también, ¿cierto? Si este es un JSON, mírenlo acá. Es la respuesta que nos dio la base de datos, pero es formato JSON. Recuerden que Mongo siempre se comunica en formato JSON con nosotros. ¿Listo? Entonces nosotros lo podemos interactuar o entrar a campos que él tenga. Entonces aquí estamos recuperando en este caso el conteo de modificados. Le estamos diciendo que si es mayor a 0, nos responda que ha sido modificado exitosamente. Y si no, modificación fallida. Y ya le estamos devolviendo un mensajito un poquito más agradable al usuario. Y vamos a modificarle que ya no tiene 30, sino 31 años. Send. Y aquí me respondió modificado exitosamente. Si venimos a la base de datos, revisamos, este era Alejo Gómez y ya es Julián Pérez y tiene 31 años. Listo, muchachos. ¿Cómo vieron la actualización? Sencilla, ¿no? ¿Les queda alguna duda de esa actualización? Ese método put. Yo, vamos un poquito esto. Alejo, a mí me parece sencillo, pues hay que Sencillo, practicarlo, ¿sí? pero está Claro. bien. Sí, es decirle simplemente el método. Recuerden que de update tenemos dos métodos, el update one y el update many, si quiero actualizar varios. Entonces aquí simplemente le cambio el one o el many, dependiendo de lo que yo quiera. Y le mando un criterio de búsqueda, lo que quiero actualizar y un callback, que es donde él me da el resultado. Sencillo como todos los métodos que hemos hecho de Mongoose. Listo. Si nadie tiene una duda ahí, sigamos con el delete. Ya llevamos guardar, leer, listar, actualizar, nos falta el delete y el aggregation. Listo, vamos a hacer un delete. Lo mismo, muchachos, vamos a crearnos un out, out. Este path sea eliminar. Eliminar. Que sea un método delete para seguir el estándar de los verbos o métodos HTTP. Y este delete, pues como siempre, nos va a recibir una función anual que va a tener un request, un response y un next. El next es opcional. Listo. Ahorita vamos a ver para qué se utiliza el next. Y entonces ya ahí decidimos si lo requerimos o no. Por ejemplo, aquí no lo voy a requerir.
y en ninguno de los anteriores lo he requerido, pero él lo tenía, entonces aquí no lo voy a poner. Con el request y el response tengo, ¿cierto? Y la función anónima. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ponerle un método delete de Mongo. Entonces, llamamos a Mongo, decimos mgs model, la colección sobre la cual quiero actuar, es la misma. User, recuerden que yo puedo tener varias colecciones, simplemente creo varios modelos y ya puedo tener varias, interactuar sobre varias colecciones. Y el método para borrar va a ser delete one. ¿Cierto? Vamos a eliminar solo uno. Lo mismo, también tengo un delete many, que es para eliminar varios. Y este delete me va a pedir dos parámetros. Me va a pedir el filtro, pues mínimamente, él tiene varias más implementaciones, pero mínimamente me pide el filtro, o sea, el método de búsqueda por el cual yo voy a filtrar, y un callback. Entonces vamos a mandarle un JSON con el método de búsqueda que va a ser el documento. Vamos a eliminar por documento. Va a ser igual, listo. Recuerden, muchachos, que así como el put es muy parecido al post, yo puedo recuperar a través de JSON, el delete es igualito al get. Yo no tengo un JSON por el cual recuperar. Yo voy a tener que recuperar por parámetros en la URL, ya sea un URL parent o un query parent, que son los que ya hemos utilizado y visto en los métodos get. ¿Cierto? Aquí un URL parent, es un URL parent. Y en clases pasadas vimos lo que era un query parent, donde lo vimos, pero sí, por aquí abajito lo tengo. Y esto es un query parent, ¿cierto? Entonces aquí nosotros nos decidimos con cuál criterio queremos o con cuál parámetro queremos trabajar. La idea, muchachos, es que cuando yo tengo un solo parámetro, el cual voy a enviar, por ejemplo, IDs o documentos o un solo parámetro, utilicemos URL params. Esto tiene excepciones. Por ejemplo, cuando yo tengo fechas que son como muchos números juntos, eh, o que mi parámetro pueda tener el hash, entonces no es bueno utilizar URL params. ¿Por qué? Porque se suele confundir con otro nivel de mi path. ¿Cierto? Por ejemplo, si mi fecha es 20 del 11 del 2021, mire que aquí ya por estos slash se me armaron varios paths. Entonces, no, ahí no sería bueno. Así sea un solo campo, no sería bueno utilizar URL params. Ahí nos iremos por un query params. O cuando tengamos muchos campos, o cuando mi número sea como varios objetos compuestos, una fecha, si no tenga pues no nos iría en la URL, sino que nos iría como un query. Pero en este caso, que es solo un documento, pues lo voy a enviar aquí. Lo voy a enviar como un URL para. ¿Y cómo lo recuperamos? Sabemos que es un request.params. El nombre que le puse, que va a ser documento. Entonces ahí ya tenemos el criterio de búsqueda del registro o del documento que él nos va a eliminar. Y el segundo parámetro que nos pide el método delete es un callback, una función anónima. Una función que se va a ejecutar cuando él me soluciona ese delete. Y también va a tener un error y va a tener un resultado. ¿Por qué? Porque este también nos va a devolver un JSON con unos contadores, más no como el eliminado. Entonces aquí vamos a hacer algo similar a lo que hicimos aquí, de verificar si eliminó algo y devolvemos un mensajito bonito al usuario. Por ahora, devolvámosle el mismo JSON del resultado para ver qué tiene y ahí ya nosotros lo modificamos. Listo, muchachos. Este sería todo nuestro delete.
Llamamos a Mongo, le decimos sobre qué colección vamos a actuar, el método que va a ser delete one, o podemos utilizar delete many si queremos eliminar varios. El filtro o el query por el cual voy a buscar y un callback. Vamos a guardar esto y vamos a consumirlo. Entonces, esto quedó como, creo que me faltó un slash. Quedó como eliminar y el ID que quiero eliminar. Para consumirlo, este va a ser eliminar y vamos a eliminar el ID 1234, que va a ser el primer registro que yo tengo por ahí. Ese no me recibe un JSON y el método va a ser el delete. Método delete. Listo, vamos a darle sense y vamos a ver que no responde. No respondió que el conteo de eliminados es 1. Nos alcanzó a eliminar. Y si vengo por aquí para el Mongo Compa, refresco, miren que ya no tengo a Julián, que era mi ID 1234. Ahí tenemos ya un delete. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos un mensajito más agradable, que sea algo similar a lo que hicimos en el servicio anterior. If pero ya le voy a preguntar por este campo, que es delete account, delete account, y le vamos a decir eliminado exitosamente o eliminación fallida. Vamos y vamos a eliminar otro documento que sería el 321. Aquí hay varios con el 321, pero recuerden que como elegimos solo el delete one, solo nos debería eliminar uno, o el primero en este caso, el primero que encuentre. Vamos a decirle el documento 321. Eliminar, eliminado exitosamente. Vamos a ver cuál nos eliminó. Creo que va a eliminar a Oscar. Sí, a Oscar porque es el primero que encontré. Listo, muchachos. Miren, método delete. Con Mongoose todo es muy fácil. Toda la gestión de mi base de datos es sumamente sencilla. Preguntas, dudas sobre el método actualizar y el método eliminar de Mongoose. ¿Todo bien? Listo. Muchachos, si tienen preguntas, háganlas. Listo. Hay que callados por no preguntar. Chicuelos, a ver, ya tenemos el insertar, eliminar, actualizar y el leer. Ya tenemos el club completo. Pero aparte de eso, recuerden que cuando vimos Mongo, vimos una función avanzada de Mongo que era el aggregate, que era para hacer una búsqueda más compleja, una búsqueda que se divide por pasos y yo puedo hacerle distintas transformaciones a mi resultado, ¿cierto? Eso también lo voy a poder hacer desde aquí, desde Mongo. Una pregunta, profe. Dime. Una pregunta igual. Si, si no se encuentra el documento que usted quiere eliminar, en este caso sería por eliminación fallida. Sí, señor. Vamos a Bien, igual por hacer un modificación, ejemplo. ¿cierto? ¿Cómo? Sí, él no encuentra contenido que modificar, entonces vamos. Send y eliminación fallida. ¿Por qué? Porque él le ejecutó, pero el resultado, él me va a decir, hey, delete con 0. ¿Por qué? Porque no encontró nada que eliminar, entonces van a ir por este camino. ¿No sería prudente primero hacer una consulta y luego la modificación o luego hacer el delete? Hay un método que se llama find and delete. Find and delete. Buscar por ID, aunque hay uno que es find one and delete. O and remove también nos funciona. ¿Este qué hace? Nos devuelve en el resultado, nos devuelve el objeto consultado y ahí inmediatamente lo elimina. Listo.
Este nos hace las dos al mismo tiempo, o podemos usar las dos por separado. Primero buscarlo, asegurarlo que sí exista y después eliminar. ¿Cierto? Esas son las dos opciones que tenemos. Pero Entonces, sí una pregunta. es lógica, sí, ya te respondo, Nelson. Es lógica ya el programador o según los requerimientos que le haga el negocio, si lo busca primero lo elimina o manda a eliminar y si pues no lo encuentra, pues que va a eliminar. Pues ya es lógica de negocio que le metas. Nelson, contame. No, con Manuel, profe. Una Manuel, pregunta, pena. ¿qué tan cierto es que digamos, no es recomendable eliminar siempre, sino que como que desactivar la opción de que sea visible para no, digamos, de pronto cometer un error en cuanto al registro de los datos, sino que crear como una casilla como de activo o inactivo en lugar de eliminar directamente el registro? Eso es cierto en algunos casos, muchachos. Por ejemplo, les voy a plantear dos casos. Primero, el caso de que tengamos un usuario y lo queramos eliminar. Entonces, en ese caso, usualmente lo que hace es desactivarse un usuario normal. Pero les pongo el caso de que hay algo que se llama una política de tratamiento de datos, que es algo legal que uno tiene por allá, unos derechos que uno tiene a decir quién tiene sus datos y a hacer peticiones de que todos sus datos sean eliminados permanentemente. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, alguien se haga el reclamo de, hey, no, literalmente quiero que se elimine, no se desactive, que se eliminen mis datos, entonces ahí haríamos una eliminación. Ahora, el otro ejemplo son con datos menos sensibles. ¿Qué les pongo de ejemplo? Que yo quiero eliminar, no sé, un producto de mi base de datos. Yo tengo una base de datos de inventario y yo digo, uy, realmente este no es un producto mío o lo agregué por error, lo quiero eliminar. Yo ahí sí podría eliminar directamente. ¿Por qué? Porque no es un dato sensible y en el caso de que yo lo vuelva a necesitar, pues lo vuelvo a crear, ¿cierto? Pero eso es muy dependiendo del caso, ¿cierto? Usualmente uno no elimina cuando son temas de cuántos usuarios, uno los desactiva, cuando son temas de cuentas, uno los desactiva, cuando son temas de transaccionales, uno desactiva, pero si es datos menos sensibles, uno simplemente lo elimina y que lo vuelvan a crear. ¿Listo? Depende mucho de la ocasión. Listo, profe. Gracias. Listo. ¿Por ahí hay otra pregunta? ¿No? Listo, entonces ya tenemos los 4 métodos de CRUD. Ahora vamos a hacer un aggregate, que era como lo más interesante que teníamos por ahí por Mongo. Listo. ¿Cómo se hace un aggregate? Similar o igualito a lo que hacemos con todos los métodos pues, con todos los métodos de Mongoose. Realmente Mongoose es muy estándar para los métodos. Route to route. Vamos a decir los tenemos por aquí, muchachos. Actualizar, listar, find by document. Pongámoslo en consultar, pues. No se me ocurre nada aquí. Consultar. Recuerden que el aggregate siempre es una consulta. Nosotros no modificamos datos o actualizamos datos o eliminamos datos a través del aggregate. Siempre son consultas. Consular, no consultar. Listo, ese va a ser un método get porque es una consulta. Y el método get me pide funcionando. Y va a tener un request y un response. Y aquí vamos a invocar a Mongo mgs.model, el modelo sobre el cual vamos a querer actuar va a ser users
Profe, ¿qué es lo que es MGS? MGS es nuestra variable que contiene a Mongo. Mírenla por aquí. A Mongoose, perdón. Ah, MGS. sí, listo. Listo. Gracias. mgs.model, el modelo que vamos a usar, punto aggregate. Entonces, aggregate nos va a pedir dos parámetros. El primero va a ser una lista, un array, una lista de todos los pasos que voy a tener, o sea, mi pipeline, lo que conocemos como el pipeline, ¿cierto? Me va a pedir una lista que contenga mi pipeline. Y el segundo parámetro va a ser mi callback, mi función que se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, como primer paso, vamos a crear nuestro pipeline. Ese pipeline, como es una lista, se crea dentro de corchetes. Y aquí vamos a comenzar a agregar los pasos. Los pasos son exactamente iguales, muchachos, se agregan exactamente igual a como yo los llamo en Mongo Shell, o muy parecido a como los llamo en Mongo Complex. El primer paso que nosotros vamos a hacer es un match, ¿cierto? Por allá, si recuerdan la clase de aggregates, un match es un filtro para yo no actuar sobre todos los registros que tenga mi colección, sino que yo solo voy a actuar sobre los que me traigan o los que me cumplan ese filtro. ¿Cómo empezamos a agregar pasos en mi pipeline? Cada paso es un objeto, es un JSON. Listo. Este va a ser el pipeline, es un listado de objetos o de JSON. Dentro de mi primer objeto JSON que va a ser el match, yo le voy a decir, venga, este objeto va a ser un match. Cada paso que yo voy a agregar tiene que llevar el numeral. Listo. Para identificar que ese realmente es un paso de los que le va a ejecutar. Entonces, numeral match, numeral out, numeral group, es que numeral, díganme a mí. Signo pesos, perdón. Signo pesos match, signo pesos out, signo pesos logout, signo pesos group. Todos los pasos que yo puedo tener en el aggregate me tienen que comenzar por el signo pesos. Listo. Y a su vez, este match va a ser otro JSON, otro objeto, que me va a tener los parámetros de búsqueda. Nosotros, ¿qué vamos a buscar o cómo vamos a filtrar aquí, muchachos? Vamos a filtrar por edad, ¿o qué? Sí, filtremos por edad. Filtremos por edad. Filtremos, digamos que todos los que tengan 24 años o 20 o 30 años. Entonces vamos a decirle una edad que el usuario me va a enviar por un parámetro. Como ya usamos URL params aquí, entonces usemos query params para que no se nos vaya a olvidar. No se usan los dos. El query param, vamos a decirle request.query edad. Digamos que él nos va a enviar a través de la URL un query que se llama edad, porque recuerden que es un servicio GET y solo admite datos por la URL. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro match, muchachos. Él va a ir a buscar todos los registros que me coincidan con una edad que yo le especifique a través de el llamado. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a agregar otro paso. Vamos a agregar otro paso. Entonces vamos a darle una coma, como es una lista, llamamos una coma y un nuevo objeto. ¿Qué más podemos hacer, muchachos, en este campo? Todos los que tengan 24 años, podemos hacer un group. ¿Por qué? ¿Cómo filtraríamos aquí?
El documento, el last name. ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? Yo me parqué. Hagamos un conteo de cuántas personas tienen 24 años. Entonces vamos a decir, o cuántas personas tienen una edad. Vamos a decirle un grupo, un count. Incluso hay un método count que me permite contar. Yo lo busco. Lo tengo por aquí en la mente. Hay un count, retorna un count. Aquí. Ustedes ya tienen esta paginita, se lo voy a volver a pasar, que es la paginita donde están todas las funciones que yo puedo agregar en página. A ver, por el chat. Voy a hacer un call, y él me va a pedir el nombre del campo que lo voy a tener. Listo. Entonces voy a decirle numeral count y este realmente no me pide un JSON. Este yo se lo voy a poder pasar el nombre del campo tal cual. Este count va a ser un total. Entonces el que debería pasar, me debería filtrar todos los que tengan cierta edad y devolverme el número de usuarios que tiene esa edad en una variable total. Listo, démosla hasta ahí para no alargarnos mucho, pero ustedes saben que aquí yo le puedo seguir haciendo transformación. Incluso, por ejemplo, agreguemos otro parámetro. Ya tengo un conteo y a este conteo le voy a agregar un nuevo campo, que sea un fiel. El fiel nos va a pedir numeral, 200 pesos, agregar campo. Profe, Señor. total es una variable. Sí, total, no, total va a ser el nombre del campo donde él me va a meter la información. Entonces, él básicamente va a recuperar todos los objetos que me cumplan con la edad que yo le dije. Listo, entonces digamos que él me recuperó 5 objetos. 5 objetos, tan, 5 objetos. Y él con lo que va a hacer es hacer un conteo. Hey, ¿cuántos tengo? Bueno, aquí tengo 3. Hey, tengo 3. Entonces me va a crear una variable con este nombre. O sea, va a crear un JSON con este nombre. Entonces va a decir total, 2.3. El conteo que él me encontró de los objetos que él me encontró. Este es el nombre de la variable o del campo que yo le quiero poner para que él me devuelva el número que yo estoy esperando. Esto le puedo decir resultado. Y entonces este JSON que él me va a volver va a ser resultado. Profe, una ¿Listo? pregunta, ¿pero ese resultado se lo va a agregar a las 5 que entregó antes o ya va a borrar las 5 que había antes y va a dejar solamente el resultado? Eso. Ok. Como es un count, el count no simplemente hace el conteo de los anteriores, pero me crea un nuevo JSON. Y la respuesta va a ser solo esto. O sea, él me va a eliminar los resultados anteriores. ¿Por qué? Porque él lo único que vuelve es un conteo. Listo. Si yo quisiera agregar este conteo como un campo de mi JSON, yo podría hacer una fiel o podría hacer un group y agregarlo dentro de cada JSON, ¿cierto? O sea, profe, o sea, Ese si es de pronto, si ese count lo hubieras metido dentro del add field, él Mm. metería los 5 más el count. Sí, en cada uno de los 5 me metería un parámetro count. Entonces aquí sería como name, más last name, más edad, más el resultado. Ok. ¿Listo? Pero recuerden que en count solo me vuelve el conteo. O sea, él me ignora todo lo demás y solo me cuenta y me devuelve esto. Que esto es lo que estamos haciendo en este caso. Digamos que mi requerimiento es contar las personas que tengan
una edad determinada o que tengan 30 años. Entonces yo hago un aggregate que me filtre las personas que tengan 30 años, después me saque un conteo y me devuelva el número que contó. No necesito los datos reales de la persona, sino que necesito saber cuántas personas tienen 30 años. ¿Listo? Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Y le estamos poniendo un ejemplito como para no dejarlo tan chiquitico. Vamos a agregar un campo que sea listo, al fiel, me pide un JSON con los campos que yo voy a agregar. Ese campo va a ser, no sé, saludo, que va a ser igual a hola. Entonces, en la parte del resultado, la parte del resultado igual a 3, él me va a volver un campito que diga saludo igual a hola. Como para agregarle más pasos al pipeline, que no quede como tan simple. Esto es lo que él me debería volver con este pipeline o con este aggregate que estoy creando. Listo. Un conteo por edad y un campo salud. Listo, muchachos. Entonces ahí ya tengo mi pipeline. Ustedes saben que un aggregate le recibe n pasos. Ustedes, ya su imaginación o los requerimientos que tengan, ustedes le van agregando más pasos a ese aggregate. Y aparte del aggregate, muchachos, le falló a alguien el pipeline. Aparte del aggregate, nos va a pedir una función callback. Esa función callback nos va a retornar el resultado del pipeline. Entonces nos va a retornar, como todo callback, nos va a retornar un error y un resultado del pipeline. Y en esa función callback lo que yo voy a hacer es responderle el JSON, el usuario. Lo que me respondió la base de datos con ese aggregate. Así le voy a volver el resultado. Listo, muchachos. Listo, ahí ya tengo mi método aggregate. Eso es todo lo que llamo mi método aggregate. Miren que es muy fácil y vamos a probar. Ahora, es un método get en usuarios que se va a llamar consultar consultar signo de interrogación. Recuerden que ya le estamos diciendo que le vamos a enviar un query parent. Ese query parent se va a llamar edad va a ser igual a, miremos qué edades tenemos aquí, 27 y 27. Listo, vamos a decirle cuántos tienen 27 años. Vamos a darle consultar. Uy, y me volvió un JSON vacío. Vamos a ver qué pasó por aquí. Usuario y... No. No me encontró nada. Vamos a ver qué pasó, muchachos. El match de la edad. Sí, mi nombre se llama edad. Un query, request.query que se llama edad. Vamos a ver si me está llegando el query. Faltan las fallitas en última hora. Vamos a ver qué está llegando aquí. Si me está llegando el 27. Sí, me llegó. Y vamos a ir paso por paso. Vamos a ver cuál es el que no me está funcionando. Aquí me debería volver todos los que tengan 27. Listo. Ahí está el problema. Este match no me está haciendo un match. User.aggregate le paso el parámetro. Este es un JSON. Aquí viene este. Pero ¿será que tiene que ver con el tipo de dato? Aquí me llegan string y la edad sí. Tienes toda la
razón. ¿Por qué? Oiga, si no me decís, me voy a quedar por ahí horas buscando. Vamos a hacer un parser, a ver. Parser, que la edad es un entero, y request, recordemos que todos los query parents llegan como string. Vamos a ver si era eso. Tal cual. Oiga, qué ojo. Qué ojo. Muchas gracias, muchachos. Hombre. Listo, entonces ya vamos a poder agregar los parámetros que teníamos. Este console log también y volvemos a hacer el parse ahí. Perdón, muchachos, a mí se me olvidó, pero ustedes deben recordar que cuando usamos parámetros por URL, por JSON no, porque JSON sí puede manejar los tipos de datos. Pero cuando recuperamos parámetros por URL, ya sea query param o URL param, siempre me llegan como string. Entonces, si yo lo necesito como un número, me toca hacerle el parse. Vamos a guardar y ahora sí vamos a probar esto. 27 y miren lo que me volvió. El resultado, que es el nombre de la variable que yo le puse, donde él me volviera resultado, con el conteo de cuántos tengo, cuántos usuarios que tengo, tienen 27 años, y un saludo, que fue una fiel que yo le agregué como para dejar el Python tan cortito. Si yo busco por otra edad, digamos por los 28 años, él no me da resultados. ¿Por qué? Porque aquí el pipeline básicamente se me corta. Como no me devolvió nada, él no pudo hacer un método code y ahí el pipeline se me cortó. Entonces, como este code realmente no me devolvió nada, addField tampoco pudo interactuar sobre el resultado del addCount y él me va a devolver un JSON vacío, ¿cierto? Esto lo podríamos validar. Yo le puedo preguntar, hey, result es una lista vacía. Ah, sí, es una lista vacía. Listo. Entonces devolvámosle un mensajito al usuario. Devolvámosle un mensajito al usuario diciéndole que no hay resultados para su búsqueda. Listo. Pero pues, démoslo así. Ya ustedes me agregan un if así como el que tenemos acá. Listo, muchachos. ¿Dudas sobre los aggregates Mongo en Ghost? Sencillo, también está fácil, ¿sí o no? Recuerden que el aggregate es pasarle un pipeline donde cada uno de mis pasos de mi pipeline va a ser un objeto y ya revisar lo que me pide cada pipeline por dentro. Listo. Bueno, muchachos. Entonces ahí acabaríamos lo que es conexión a base de datos de Node. ¿Qué dudas tienen, muchachos, con los métodos para hacer mi CRUD en Mongoose? ¿Qué dudas tienen respecto a los verbos HTTP, el get, el post, el put, el delete, ¿Me podrías dejar ver, por favor, el put? el put? Claro, put lo tengo por acá. En que simplemente cambiarle el verbo, decirle un put, y lo que yo tenga dentro es pues ya mi método update. Y lo que me pide mi update, que me pide un criterio de búsqueda, unos datos a actualizar y un call. También recuerden, muchachos, que el post y el put nos reciben JSON, entonces yo voy a poder recuperarlo del body. Y el get y el delete solo me reciben parámetros a través de la URL. Entonces yo ya miro si quiero query params o URL params. Lina, ¿algo en especial que tengas dudas ahí en el put? ¿O solo lo Profe, querías el ver? next entonces es No, está bien, paginación. solo quería ver, gracias. Señor. ¿El next es paginación? No, el next. Listo. Veamos el next de una vez ya que no hay dudas sobre los métodos.
Listo. Vamos al net, muchachos. ¿Para qué me funciona esta función? Eso realmente es una función net. Resulta que nuestro Express nos da la opción de yo tener servicios servicios que invoquen unas funciones o una lista de funciones en un orden específico. Entonces vamos a crear un servicio donde nosotros usemos las funciones. Pero voy a poner así. Voy a crear una función por aquí, constant B1, que va a ser igual a una función anónima que me va a recibir un request, un req, un response y un next. Quisiéramos usar el next. Y esto simplemente me va a tener un console.log prímame B1. Y así voy a tener varias funciones. Decirle B2 y B3. B2 y B3. Va a ser B2 y este va a ser B3. Listo. Y vamos a crear nuestro servicio get. Me lo voy a copiar de aquí para no tener que copiarlo. Ahora, este servicio, yo tengo la opción desde Express de no mandarle una función anónima, sino que mandarle una serie de funciones que yo quiero que él me ejecute en un orden determinado. ¿Cómo se las mando? Se las mando dentro de un array, dentro de corchetes, y le voy a mencionar las funciones que quiero que él me utilice. Un segundito. Las funciones que él quiero o las constantes, donde yo tengo las funciones o propiamente las funciones. Entonces le voy a decir, quiero que me ejecute B1, después de B1 quiero que me ejecute B2, y después de B2 quiero que me ejecute B3. B3. Listo. Ya. Miren que aquí yo no agregué una función anónima como la que tengo aquí, sino que yo le digo un listado de funciones que él quiero que me ejecute y me las va a comenzar a ejecutar en ese orden. Pero él me va a ejecutar la primera y él me va a venir hasta acá. Pero él necesita que yo le diga cuándo termina mi función para él continuar con la otra. ¿Yo cómo le voy a decir eso? Voy a utilizar la función next. Next function. Entonces aquí yo le estoy diciendo, hey, ya terminé mi función B1, siga con la siguiente. Y él va a venir a decir, bueno, la siguiente es B2 y me va a venir a ejecutar B2. Cuando termine B2, voy a decirle next para que me siga con la otra función que va a ser B3. Y B3 como es la única, pues este no voy a necesitar un next. Este muere ahí. Y este es el que me va a dar un response. Response.json. Saludo. A la hora. Listo. Entonces la función net, muchachos, es cuando yo tengo un flujo de funciones. Cuando yo tengo el parámetro net es cuando yo tengo un flujo de funciones dentro de mi servicio. Y necesito que él vaya saltando de una en otra cuando yo le diga. Vamos a probar esto, cómo funciona. Mi servicio se llama ejemplo dentro de usuarios. Les voy a decirle, es un get que se llama ejemplo. Voy a consumir el meol. Creo que ya tenía otro ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo, ¿cierto? Suelo ponerle a mi nombre a mis variables.
no la o un query. Aquí estamos usando query para eso. Vamos a reiniciar. Si ven, muchachos, los que pasan cuando yo tengo el mismo método get con la misma path, él no va a saber cuál responderme. Usualmente me responde el primero que yo tenga en la jerarquía o en el, en el orden. ¿Cierto? Este ya sería inaccesible. Entonces aquí vamos a volver a hacer el consumo. Y él me dice propiedad indefinida. ¿Qué ejemplo? Vamos a buscar qué error le salió. Ah, ya. Pero yo dónde le estoy mandando. Miren que él me resolvió B1, B2, B3. No sé es por qué me sacó este error. Pues, response. Hoy, mi variable en response es res. No responde. Sí. Listo. Pero ya vieron, muchachos, que me ejecutó. Ahí me saludó. Y miren, muchachos, que él me ejecutó en orden cada una de las funciones. B1, por acá, B1, B2, B3 y este ya me respondió. Para eso, muchachos, es el parámetro next. Ahora, yo también puedo tener, aparte de esta lista, yo aquí le puedo dar una coma y tener mi función anónima. Tener mi función anónima aquí, que también me recibe un request, un response. Vamos a crear esta función anónima. Desde aquí. Y esta va a ser, me va a imprimir un B4. Y ya esta es la que me va a responder. Esta no me va a responder. Y esta ya me debería implementar mi función next. ¿Por qué? Porque mi servicio me lo ejecuta en el orden que yo lo estoy poniendo. Entonces me va a ejecutar la B1, la B2, la B3 y por último mi función anónima. Me va leyendo de izquierda a derecha. Si yo vuelvo a ejecutar esto, él me va a responder, pero aquí ya va a ver B1, B2, B3, B4, ¿listo? Que es el orden en que yo estoy mandando. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer una pruebita? Vamos por aquí un B5. Listo. Miren qué pasó, muchachos. La función next básicamente me va a llamar a mi siguiente función, pero no significa que la función que yo esté llamando en ese momento termine ahí. Este es simplemente un llamado a una función, entonces va a venir a console log 2, va a venir a next, entonces next va a llamar a B3, B3 va a llamar a B4 y se va a empezar a devolver y va a terminar de ejecutar el código que yo tenga de ahí para abajo en las funciones. ¿Listo? Entonces no significa que next tenga que ser mi último paso en mi función. Yo puedo tenerlo de aquí y decirle, hey, guardar. Y cuando haya guardado, devuélvame aquí para yo seguir con otros pasos que yo necesite. ¿Listo? Eso es básicamente la funcionalidad del parámetro next. Yo tener una serie de pasos que voy a ejecutar uno tras otro cuando yo invoque mi servicio. ¿Dudas, muchachos? ¿Sí me hice entender la funcionalidad? ¿Sí fue claro? Pregunta. Marcos, dice que bien. Esto es lo más como lo más complicado que tendría esta parte, ¿cierto? O sea, los callback, si uno no lo entiende, es como la recursividad cuando se vio en Java. Exacto. Eso no es un callback. Digamos que eso no es un callback. Porque un callback depende de una promesa. Pero aquí lo que estamos creando es como un flujo. Se llama un flujo.
Aquí lo que estamos creando es un flujo de llamado de funciones. Es lo mismo, muchachos, como si yo aquí en esta función le dijera, hey, llámeme a B1, B2, B3. Es exactamente lo mismo, muchachos. Incluso yo en mi día a día lo hago así. Pues yo no utilizaría como ese flujo de express para que me ejecute las funciones, sino que yo me crearé una función que me haga el llamado a las diferentes funciones. Pero les quiero mostrar que Express sí tiene como esa funcionalidad. Que sea muy útil o que la vamos a usar depende del programador. Pero tiene la funcionalidad de yo agregar un flujo y que él me vaya saltando de una en otra. Listo. Profe, entonces la pregunta ahí es, eso con respecto a las diferencias de los callback, ¿en qué iría? Listo, muchachos. Un callback usualmente se utiliza cuando hay una promesa. ¿Qué es una promesa, muchachos? Promise. O también cuando hay un observable. Una promesa es una función asíncrona. Es una función, un llamado que yo hago, pero no sé cuánto se va a demorar en responder. Listo. Yo lo hago, no sé cuánto se va a demorar en responderme, pero mi ejecución sigue. Listo. Y cuando él me responda, me va a ejecutar la función que yo le mandé en el call. Les voy a poner un ejemplo. Es que aquí este ejemplo no va a ser muy claro porque digamos que no me va a tomar tanto tiempo hacer estas consultas que yo les estoy haciendo. Pero vamos a poner un ejemplo. Bien. Voy a imprimir al final de esta función voy a imprimir este es mi callback, ¿sí o no? Mi función no. Aquí voy a imprimir un console log que sea que diga grande callback, llamada de vuelta. Y fuera mi función, fuera este if, aquí, voy a poner otro console log que sea ejecución. Aquí de pronto no se nota tanto la diferencia, pero básicamente un callback se utiliza para la respuesta de una promesa y una promesa es una función asíncrona, una función que yo invoco, pero no sé cuánto se va a demorar en responderme. Y como no sé cuánto se va a demorar en responderme, yo sigo con mi ejecución y cuando él me responda, yo sé que se va a ejecutar lo que yo tenga entre mi callback, pero eso se puede ejecutar en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos. Yo sigo con mi ejecución normal. Listo, vamos a mandarla así, a ver si me funciona el ejemplo. Aquí como no hay mucha diferencia entre un tiempo y otro, porque esto no se me debería demorar mucho. Esta función asíncrona no se me debería demorar mucho. Por eso vamos a ver si me funciona. Vamos a darle un guardar. Profe, ¿y si le pones un sleep? No, ahí no se puede hacer Em, un sleep. no, sería el caso contrario. O sea, yo necesito que tocaría crear una promesa. No, vamos a ver si así no funciona. Porque es que un delete me va a detener la ejecución. Y no quiero que me detenga la ejecución. Vamos a ver si así me funciona. No, profe, dije sleep. O sea, de ese contador que es como Es un un timer. sleep, si un sleep me detiene el hilo, me pone a dormir el hilo mientras pasa cierto tiempo y después me sigue la ejecución. Pero yo quiero lo contrario, que él me siga la ejecución y después me responda a la promesa. Eso no sería como lo indicado. Pero vamos a ver si así me funciona. Vamos a ver si la suerte de que el Mongo se me mueve más.
Si no, apagamos el Mongo. Y aquí vamos a mandarle esto entre comillas. Ah, listo. Aquí estoy mandando a guardar, ¿cierto? Y tengo un console log después de guardar y un console log cuando él me terminó de guardar, ¿cierto? Cuando en el callback del guardar. Vamos a ver, vamos a hacer un send. Esto es un post. Listo. Y ahí me respondió. Error de nombre inválido. Bueno, ahí no me funcionó. Y no me funcionó. Ejecución y este nunca se ejecuta. Nombre inválido porque el nombre tiene que tener más maldita validación que ya le habíamos hecho. ¿Cierto? Tiene que tener más de 2 letras. Entonces, aquí vamos a ponerle Arise. Vamos a hacer, vamos a parar aquí porque se me vea CLS, porque se vea lo que estoy haciendo. Y vamos a llamar esta función. Listo, ahí me guardó y vamos a ver. Listo, mírenlo ahí, muchachos. A pesar de que mi ejecución esté más abajo que mi console log de callback, miren cuál se llamó primero. ¿Por qué se llamó primero ejecución que callback? Porque el callback es la respuesta de una función asíncrona y esa función asíncrona se puede demorar X tiempo. Pero como es una función asíncrona, esto es una función asíncrona, él no me va a detener la ejecución del código que yo tenga más abajo. Él va a seguir ejecutando todo el código que tiene más abajo. Y cuando esta función se resuelva o la promesa se resuelva, él me va a invocar o me va a ejecutar lo que yo tenga aquí adentro. Entonces, en realidad se ejecuta primero todo esto que yo tenga abajo y cuando esta respuesta o esta función me dé una respuesta, se va a ejecutar esto. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un callback y un flujo. Que un callback se ejecuta únicamente cuando se me resuelve una promesa. Y la promesa se me puede demorar 1 segundo, 2, 3, 10 minutos. Pero al final, a los 10 minutos que se me resuelva la promesa, se va a ejecutar el código que yo tenga en el callback, sin detenerme la ejecución que yo tenga más abajo. Ahí me expliqué bien o es como fácil el concepto. Pues Sí, sí, profe. sí notaron la diferencia. Sí, ese es el caso del callback, son las respuestas de los llamados al servidor que Eso. suceden de forma síncrona. Y usted lo No demostró eso. hoy con la ejecución de callback. Muy diferente a que si me pongo a decirle B1, B2, B3, B4, porque yo lo que estoy haciendo son funciones que se las estoy mandando al servidor a que las responda. Igual, si les pongo callback a cada una de ellas, me van a responder asíncronamente. Exactamente. Cuando yo llamo funciones, se ejecutan síncronamente, o sea, una detrás de otra, y si una no se ejecuta, la de siguiente no se va a ejecutar, ¿cierto? Eso es un llamado síncrono. Ahora, si es un llamado asíncrono, yo lo mando y dejo que él se ejecute y voy ejecutando el siguiente código al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es asíncrono, ¿cierto? Se van haciendo los dos al mismo tiempo. Es un callback, no siempre llamados a servidores. Puede ser una promesa, puede ser una función asíncrona, pues puede ser muchas cosas, pero es cuando yo tengo un código asíncrono, una promesa. Una promesa es algo, para los que no conocen el concepto de promesa, básicamente una promesa es, como su nombre lo indica, es un objeto que me representa que en algún momento se me va a llenar o en algún momento va a haber una acción. Entonces yo ejecuto una función y yo te digo, hey, te prometo que en algún momento
voy a terminar de ejecutar mi función y te voy a volver algo. Eso es una promesa. Te prometo que en X tiempo, no sé en cuánto tiempo, te voy a volver algo. Teneme este objetivo por ahí, que es mi promesa, que yo te lo voy a llenar cuando, aquí en este momento la promesa sería user. Teneme este objetivo por aquí, user, que yo te lo voy a llenar cuando sea capaz de responderte, pero no te quedes esperando, no me esperes a que yo te lo llene. Seguí con tu ejecución, que yo cuando pueda, te lo lleno y ejecutas un código. No ¿Listo? me llames, yo te llamo. Eso es una promesa. No te quedes esperándome a que yo te resuelva, sino que teneme por aquí este objeto y yo te lo lleno cuando yo sea capaz de llenarte. Entonces, aquí este callback se va a ejecutar cuando este create sea capaz de llenarme el user o sea capaz de llenarme el error. Listo. Eso es una promesa. Sino que ahí lo que hay que tener en cuenta, profe, es que muchas veces toca esperar a que se llene ese objeto porque es posible que uno lo necesite ya lleno. Entonces, si uno continúa con el proceso sin que tenga los datos, entonces ahí pues muchas veces la asincronía hay que volver la sincronía para poder utilizarla. Exactamente. Y ahí tenemos dos opciones. ¿Cierto? No sé si ustedes en JavaScript 1 vieron el tema del await. Await vuelve una función asíncrona, la vuelve síncrona. O sea, yo le estoy diciendo a este man, hey, espéreme hasta que esta función se me resuelva para continuar con mi resto del código. Si esta función no me responde, yo no puedo continuar con el resto del código. Esta es la primera opción. La segunda opción es que mi callback sea el que me ejecute el resto de funciones. Por ejemplo, mi callback me llamaría a B1. Entonces, hasta que no se me ejecute callback, no va a llamar a B1. Aquí yo ya no tendría nada. Debajo de mi callback no tendría nada. Y el callback es el que me dispara el resto de funciones. Usualmente esto es lo que uno hace. Listo. Escucho a alguien hablando, pero lo escucho entrecortado. Creo que es Jonathan. Sí, tiene problema de micrófono, o de red, no se Listo. escucha. Jonathan, nos escribes por ahí por el chat. Esto es lo que normalmente uno hace cuando uno está obligado a esperar la respuesta en un callback. O sea, por ejemplo, cuando consumimos lo vamos a ver mucho en el frontend. Cuando consumimos un servicio del backend, ese servicio también es asíncrono, también es una promesa. Jonathan, escríbenos por chat que tenés como problemitas de internet. Cuando nosotros tenemos un servicio del backend, se ejecuta una promesa y nosotros no sabemos cuánto se va a demorar el servicio del backend en respondernos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dentro del callback, poner las funciones que queremos ejecutar después de que el servicio del backend me responda. Eso es lo que uno usualmente hace. Para volver una función asíncrona, uno la vuelve síncrona. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar su respuesta. Muchachos, dudas, preguntas sobre este callback. Pues sí quedó claro lo que es un callback y lo que es una función normalita o un flujo de funciones. Un flujo de funciones va a ser ejecutado uno tras otro. Un callback me va a esperar hasta que se me resuelva una promesa y ahí sí se me va a ejecutar el código. Realmente uno utiliza más entonces callback que flujo. Sí, pero es que el callback, como te decía, un callback es en casos muy específicos. O sea, en caso de que manejemos una promesa o en caso sí de una función asíncrona. Pero no todas mis funciones van a ser asíncronas. La mayoría de mis funciones son síncronas, son una tras de otra. Cuando manejamos funciones asíncronas o cuando manejamos promesas, en consultas a base de datos, en consultas al backend, A servicios externos, a pues servicios a externos, APIs. cuando nosotros tengamos una función que no sabemos cuánto se va a demorar en respondernos. Una función, un llamado a un API, no sé si se va a demorar un medio segundo o se va a demorar 3 minutos en responder. No sé el qué proceso haga por detrás. Entonces eso sería una promesa y ahí se implementaría callback. De resto, si es código mío, yo implemento un flujo, una función detrás de otra. Listo, claro por ese lado.
Listo, muchachos. Entonces, ya vimos función net, ya vimos el CRUD en mi base de datos, ya vimos métodos get, post, put y delete. Ya vimos cómo tener en archivos separados mis funciones e invocarlas en mi servicio, o para yo poder separar mi lógica de los servicios y mis validaciones de mis servicios. Yo voy a crear básicamente archivos separados con las funciones y las voy a invocar desde mis rutas. Vimos cómo tener varios archivos de rutas para no manejar todos en el index.js. ¿Qué más vimos, muchachos? Bases de datos, cómo conectarnos a Mongo y cómo utilizar Mongo. Pues, muchachos, básicamente hasta aquí es. Jonathan, escríbenos, parce, si tienes alguna inquietud. Básicamente hasta aquí es como el temario de Node. Realmente es un brochacito, una pasadita muy por encima sobre lo que es realmente Node, pero ahí ya tienen bases para defenderse, para crear sus servicios. Ya de ahí para adelante ya es como consulta de ustedes. Saben que pues el tiempo es muy corto, incluso estamos retrasados en clases, entonces nos toca como seguir. Pero igual, si cuando estén implementando, hola, profe, usted va a seguir subiendo los ejemplos, sí. Este ya lo voy a subir al Git. Hasta ahí dejamos Node. Y ya voy a crear un Git para lo que es frontend. Igual vamos a seguir como evolucionando un poquito entre uno y otro, porque en el frontend vamos a necesitar servicios de back que consumir, ¿cierto? Pero pues la idea ya no es como que sea tan explicadito, sino que vamos a crear servicios así rapidito. Pero sí, voy a subir este ejemplo. Listo, muchachos. Entonces, lo que les contaba hasta aquí, no. Si vamos a, si tienen alguna duda, si cuando estén implementando les falla algo, si tienen alguna duda en cuanto a cómo implementar algo, me la escriben, me la hacen saber. Listo. Muchachos, en estos 15 minuticos. Jonathan, no te escuchamos. Muchachos, en estos 15 minuticos vamos a hablar de SPAs. SPAs. Voy a abrir por aquí Draw. Para que hablemos de SPAs, que va a ser el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a manejar en el frontend. Yo creo que aquí tengo uno abierto con bueno, sirve para todo. Aquí tenemos el ejemplo de la primera clase. Listo, muchachos. Entonces, básicamente, ¿qué es un SPA? O el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a utilizar en el frontend. SPA. Sí, lo vean. Y SPA son las siglas de una single page application. Single page application. O una aplicación de una sola página. Entonces lo vamos a comparar con cómo se construye una aplicación tradicionalmente o una página web tradicionalmente. Tenemos, por ejemplo, a la página de la UPB. UPB. Nosotros cuando teníamos silenciar a Jonathan, no. Este silencio nunca me va a funcionar. Ah, sí, me funciona el silencio, muchachos. Como avanzando. Manuel, ¿vas a decir algo?
Todo bien. Dale. Ya, profe, van a estar en otra clase. Listo, muchachos. Entonces, tradicionalmente en mis páginas web o en mis aplicaciones web, nosotros tenemos que tengo mi página home, y si voy a ir a otra página, yo hago una solicitud al servidor, el servidor me devuelve todo el HTML, el CSS y el JS. Recargo la página o cambio de página y ahí pinto lo que me devuelve el servidor, ¿cierto? Y así, entonces me voy página por página, ¿cierto? Yo tengo un montón de páginas, cada una con un HTML diferente. Así yo tenga el mismo, por ejemplo, el mismo encabezado o el mismo contenido, pero si lo tengo en otra página, entonces me va a refrescar todo el contenido. Y eso a nivel de infraestructura se ve más o menos así. Yo tengo mi PC, el PC del usuario, tengo mi servidor, más grande, ¿listo? Y entonces, si yo voy a ingresar a mi página, a mi home, yo le digo, hey, servidor, devuélveme la página que se llama o que está en el path home, en la ruta home. Por aquí un texto. Devolverme mi página home. El servidor va y la busca, va y busca todos los archivos que estén dentro de home, todos los CSS, todo el HTML, todos los JavaScript, las imágenes, y se las devuelve al usuario para que el navegador las pinte, ¿cierto? Ahora, yo me quiero ir para mi página de Postgres. Entonces yo le digo, hey, servidor, venga, ya quiero estar en la página de Postgres. O de pregrado. Entonces él dice, bueno, voy a ir a buscar todos los archivos que necesita mi página de pregrados y te los voy a volver. Y así por cada navegación que yo haga. Si yo tengo un formulario de varios pasos, entonces voy a tener que estar pasando o recargando la página para ir a hacer una solicitud al servidor, que él me devuelva todos los archivos y yo pintarlos y estar haciendo recargas de página. Entonces, esas solicitudes usualmente se demoran un tiempo. 1, 2, 3, 4 segundos más o menos. Otra solicitud 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 5 segundos. Y cada vez que yo haga una solicitud al servidor, él va a tomar unos segundos en ir a buscar los recursos, devolvérmelos, el HTML, renderizarlo, ponerle los estilos, ponerles el JavaScript y tenerla 100% funcional. Listo. Ahora, ¿cómo funciona una SPA? Una SPA, tenemos el mismo computador del usuario y el mismo servidor, pero ahora toda mi aplicación va a estar en una sola página, en un single page, ¿cierto? Eso se llama SPA. Entonces yo le voy a decir, hey, servidor, devuélvame la aplicación de finanzas. No importa cuántas URL, no importa cuántas páginas yo tenga entre finanzas, puedo tener mi formulario de registro, mi formulario de login, puedo tener mis gastos, puedo tener mis pagos, mis ingresos, puedo tener muchas rutas o muchos contenidos que mostrar, pero todo va a estar sobre mi misma página, ¿cierto? Y yo solo le hago una solicitud al servidor, hey, devuélveme la aplicación completa. Y él me va a devolver todo lo necesario para mi aplicación. El cliente ya va a ser el encargado, ya teniendo toda la aplicación o todos los archivos necesarios, va a ser el encargado de ir cambiándome los contenidos según las páginas, ¿cierto? Profe,
el bien. Mm, listo, no hay problema, José. No hay problema. Ahorita te corrijo la asistencia. Yo lo anoto por acá. Para corregir. Listo. Listo, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, una single page va a estar sobre solo una aplicación y me va a ir cambiando contenido dinámicamente de acuerdo a las solicitudes del usuario. Entonces, si lo vemos eso a nivel de infraestructura o a nivel de comunicación, si lo vemos a nivel de contenido de mi página web, digamos que yo tengo mi página de la UPB, que no es single page, que no es SPA, sino que es una página tradicional. Entonces, digamos que en mi página de la UPB, yo tengo un header, un encabezado, ustedes que ya vieron, Power, header. Tengo un footer en pie de página. Y, y tengo un contenido. Y ese contenido, pues, podemos decir que está dividido en varias sesiones. Y bueno, pues, por aquí tengo, digamos, los que tengan un menú lateral. Pues mi página de UPB no va a tener menú lateral, pero digamos que este tiene un menú lateral. Un menú. Bueno, yo voy a tener mi estructura de páginas, ¿cierto? Y aquí voy a tener mi contenido. El contenido de la página que yo estoy teniendo. Entonces, en una página tradicional, si este es mi home y yo quiero tener el mismo home y yo quiero pasarme a mi página de posgrados, o pregrados, pre, así mi estructura sea la misma y lo único que cambie sea el contenido, o sea que por ejemplo si yo entro a mirar la UPB, este es mi home, mira que tienen un header, una barra de búsqueda o un menú primario, un menú secundario que es donde yo tengo mi logo y el footer es el mismo, un PQR y unos datos de contacto. Pero si yo voy a, por ejemplo, a empezar, miren que es el mismo menú con dos niveles, es el mismo footer y lo único que me cambia es el contenido interno. ¿Listo? Entonces miren que las dos páginas son exactamente iguales en header y footer. Aquí le puse un menú lateral, digamos que el menú lateral es el mismo y lo único que me cambia aquí es el contenido. Pero en mis páginas tradicionales se me va a renderizar toda la página, absolutamente toda la página y el servidor me va a tener que volver todos los estilos, así sean los mismos que utilicé en el header, menú, en el footer y los mismos HTMLs, pero como son páginas diferentes, el servidor me va a tener que volver toda la página completa. Y eso en tiempos de carga o en tiempos, por ejemplo, de consumo de datos y cositas así, va a ser un poco pesado. Listo. Ahora, ¿cómo funciona una single page application en cuanto a contenido? En cuanto, sí, a nivel de página. A nivel de página, mi SPA va a tener el home de finanzas. Esto va a ser finanzas. Y como finanzas, y como yo ya sé que tengo contenidos en común, yo voy a estar en una sola página. Entonces, si necesito cambiar del home, de mi página de finanzas, del home, a los pregrados, yo únicamente voy a cambiar el contenido que es diferente. Entonces, en este caso, yo solamente cambiaría lo que hay en este cuadro del centro. Esto no se me recarga. ¿Por qué?
porque como yo estoy actuando en una sola página, yo no necesito recargar ni hacer nuevas solicitudes al servidor, sino que yo cambio mi contenido, yo gestiono mi contenido dinámicamente, o sea, en la misma sesión o en la misma página, sin tener que hacer llamados. Yo cambiaría, si aquí tengo un formulario, entonces cambio mi formulario por otro. Y todo esto se me conserva tal cual. Entonces, en tiempos de carga, en rendimiento, en solicitudes, en economía de datos, por ejemplo, los que utilizamos, o los que, las páginas que se acceden desde el celular y les estoy con mis datos, va a ser mucho más liviano y me va a consumir menos datos que una página que tenga que estar consumiendo todos los recursos cada vez que yo navegue. Esto se llama una modularidad o trabajar por componentes. Y todas mis SPAs, componentes, o todos mis frameworks de SPA funcionan basados en componentes. Yo decir, venga, tengo un header, tengo un footer, tengo un header, footer y un menú. Van a ser componentes totalmente independientes, pero yo los voy a poder reutilizar sin tener que volver a llamarlos. Yo los voy a poder reutilizar donde yo los necesite sin tener que crear nuevos contenidos o hacer nuevas solicitudes al servidor para rellenar estos componentes. También tengo Profe, componentes, señor. yo puedo poner un componente dentro de otro componente. Claro que sí, yo aquí en este contenido puedo tener un componente que sea el de un formulario. Formulario. Y entre el formulario puedo tener componentes más, por ejemplo, un select. Un select puede ser un componente. Select. Y este formulario va a ser, no sé, el de formulario de registro. Pero yo en mi otra página, en mi otra visualización, lo voy a pintar como dos páginas separadas, que ustedes ya saben que es la misma página, pero cambiando el contenido en el centro. Yo voy a decir, hey, ya no quiero ver el formulario de registro, sino que quiero ver el formulario de PQRs. Pero quiero reutilizar el select porque va a ser el mismo select, solamente va a cambiar las opciones que tenga, pero va a ser el mismo componente de select, entonces yo me lo puedo llevar o reutilizar el select que yo tenía en mi formulario de registro, lo puedo reutilizar en mi formulario de PQRs. Tengo componentes dentro de componentes y puedo reutilizar componentes de un flujo diferente en mi flujo actual. ¿Por qué? Porque ese es el principio de trabajar modularmente o de trabajar por componentes. Que yo pueda reutilizar todo mi código o lo que yo necesite de mi código en las partes que me sea de utilidad, sin tener que volver a reescribir código como lo hacíamos en una página tradicional. Si aquí en una página tradicional, en mi formulario de registro, yo tenía un select, en mi formulario de PQRs necesitaba pintar otro select, pintarlo de nuevo, pintar mi HTML de nuevo, select, y estos van a ser dos select totalmente diferentes. En mis SPA no, yo pinto mi select una vez, lo tengo en un componente y simplemente llamo mi componente en todas las partes donde yo lo necesite. Yo solo pinto el código una vez y lo invoco en diferentes flujos o en diferentes páginas donde yo lo necesite visualizar. Listo. Ese es básicamente cómo funciona o cuál es la teoría de un SPA. Un SPA, entonces, es una aplicación que se me va a ejecutar en una sola página, o sea, no voy a tener que hacer recargas de páginas ni peticiones nuevas a mi servidor, sino que se me va a ejecutar en una sola página y me va a cambiar mi contenido dinámicamente según mis requerimientos. O sea, yo no que va a ser una sola página y siempre el contenido va a ser estático y siempre el usuario va a ver lo mismo. No, el contenido va a ir cambiando según lo que yo le diga como programador que me cambie, pero no me va a recargar la página. Nunca va a haber como una recarga o una navegación de una página a otra. Profe, este mismo criterio
va a Ujú. funcionar, no importa el lenguaje, o sea, no importa si es React, si es Angular o si es Vue o cualquiera de tantas, es Svelte y todas estas que hay, ¿cierto? Funciona Exacto. exactamente lo mismo el concepto, ¿cierto? Sí, porque todas están basadas en SPA, son frameworks para crear aplicaciones SPA. Este es Tengo el una pregunta. concepto de SPAs. Todas las Listo. frameworks van a funcionar igual, señor. Sí, perfecto. Digamos que antes el concepto que tenía como eso, pienso yo, me corregirá si me equivoco, era el inicio, fue el Ajax, ¿cierto? Lo que se conoce como Ajax. Sí, señor. Aquí funciona exactamente, o sea, ¿esto utiliza Ajax en algún momento o Ajax realmente ya desapareció y en ningún momento lo utilizamos? Listo. No, Ajax ya quedó deprecado. Para los que no conocen el concepto de Ajax, Ajax era la implementación de jQuery, que era una librería que usábamos antiguamente para facilitarnos la creación de código JavaScript. O sea, ya era una librería con muchas funciones JavaScript que nosotros no teníamos que escribir a mano, sino que él ya las traía por defecto. Y Ajax era la implementación para funcionamiento asíncrono. Yo hacer peticiones por debajo y cambiar contenido o renderizar contenido sin tener que hacer una recarga de mi página, ¿cierto? Es básicamente el mismo concepto, pero las SPA no funcionan con Ajax. Ajax ya es una tecnología deprecada, una tecnología obsoleta. Ellas utilizan otro tipo de implementaciones y esa implementación sí depende mucho del framework. Todas se basan en en el mismo concepto que es crear una CPA o una aplicación de una sola página. Pero cómo ellos por debajo gestionan realmente esa página o cómo me hacen el cambio, ya depende mucho del lenguaje o del framework. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, React maneja algo que se llama un Virtual DOM. Por acá. Uy, bueno, lo dejamos para otra clase porque ya son las 50 y se me fue el tiempo. Pero sí, básicamente no es Ajax. Manejan otras implementaciones que las vemos en la otra clase, pero todas se basan en la teoría de SPA o aplicaciones en una sola página con cambio de contenido dinámico. En teoría se demora más la carga inicial. Eso, listo. Ahí va, pero no alcancé. Una SPA como todo se devuelve en el primer llamado, todo el contenido y no se va volviendo página por página, el primer llamado, la primera invocación es más demorada que en una página tradicional. Usualmente va a ser más demorada porque tiene que cargarme todos mis recursos. Ahora, hay maneras en mitigar eso un poquito. Se han ido descubriendo, desarrollando maneras en mitigar esa primera carga, como lo es el lazy loading o la carga perezosa, que es yo cargar componentes a medida que los voy necesitando y no desde el principio, y bueno, hay muchas otras herramientas que tenemos para eso. Pero si la primera carga de una CPA es más demorada que una página tradicional, pero eso se compensa en que el cambio de contenido de una página a otra es inmediato con respecto a los 5 o 6 segundos que se demora en una página tradicional. Ahora, me preguntan, eso en tema de Google lo castigan, muchachos, una SPA no está pensada para manejar, usualmente no está pensada para manejar temas de SEO. Listo. Una SPA, uno usualmente entra en Home y ya el tema de entrarse en los flujos o en las páginas se debe hacer por navegación. Si hay maneras de yo crear una ruta estática que me redirija directamente desde el navegador o desde el buscador a a mi URL o a mi flujo. Sin embargo, para hacer que Google me detecte esas URLs, toca hacerle unas trampitas que funcionan, pero si Google las detecta, nos penaliza. Entonces ahí ya rayan mucho los conceptos de se puede, pero no se debe
engañemos a Google, pero si nos pillan nos penalizan. Usualmente una SPA no está pensada para un buen manejo de SEO, como si está pensada una página tradicional. Pero eso lo discutimos en la otra clase. Esto lo podemos ampliar un poquito. SEO en SPA. Listo. Muchachos, qué pena, me les consumí 6 minuticos del daily. Disculpan. Mañana empezamos, seguimos con teoría de SPA y construimos nuestra primera aplicación en React. Empezamos a ver conceptos de React y de componentes. Listo, para que no se la pierdan. Muchas gracias por la asistencia, muchachos. Que tengan una feliz noche y nos hablamos mañana. Listo. Si tienen dudas, me las guardan para mañana o me las escriben por email. Vale. A usted, profe, Venga, muchas gracias. Muy Ustedes, buena clase. muchachos, descansen.